Pero quiero volver a este capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2. Y si lo lees todo el capítulo, te das cuenta que es un capítulo de advertencia, donde Pedro se deja ir y expresa con claridad lo que piensa de estos falsos profetas, falsos apóstoles o maestros. Imagínate que estás en medio de una batalla. Imagínate que estás en las trincheras y estás lleno de barro. A tu alrededor son todos soldados desesperados, cabizbajos, sucios. Hay humo, olor a pólvora, apenas se ve nada, hace frío, está todo mojado. Pero sabes que unos metros más allá está la trinchera del enemigo. Y quizás es la noche. Y ahora ya no se ve nada, está todo oscuro, un poco en silencio. Pero sabes que en cualquier momento el enemigo puede atacar. Y tu cuerpo, a pesar de estar cansado, está en constante alerta. La cosa es que en la trinchera enemiga, el soldado raso como tú está pensando y pasando exactamente lo mismo que tú. Está lleno de barro, está sangrando quizás, no ve nada, está todo oscuro, humo, pólvora, y está también esperando el posible ataque de tu ejército. Y ambos bandos deben estar en constante alerta. Y la imagen que Pedro transmite en el capítulo 2 de segunda de Pedro es una de constante alerta. Alerta. Es el conocimiento de estar en constante peligro que hace al soldado estar siempre en alerta. Si tú crees que no hay peligro, lo que vas a hacer es darte la vuelta con la colcha y dormir. Y estar tan tranquilo. Pero si tú consigues captar el corazón de Pedro, te darás cuenta de que hay algo peligroso realmente a tu alrededor y vas a querer estar atento. Porque tú no quieres ser cazado. Tú no quieres ser atrapado por el enemigo. Y esta es la idea que quiero que tú cojas en esta mañana. Encontramos en este capítulo una solemne advertencia en cuanto a los falsos maestros. De hecho, es que todo el libro, y por eso hablamos tanto al estudiar este libro, de los falsos maestros, porque está a lo largo de todo el libro. Pero este capítulo tiene una solemne advertencia en cuanto a estos falsos maestros. Y esta advertencia tiene que crear en el cristiano un sentido de peligro y cuidado, de estar en atención, en cautela. Pero asimismo debe producir en el creyente un sentido de esperanza y de justicia, de saber que Dios va a traer a juicio aquello que en ti como creyente produce angustia al ver lo que ocurre en este mundo. También veremos, se puede captar en este capítulo cómo advierte también a los falsos maestros a dejar ese camino, porque no espera más que juicio y destrucción. Así que el cristiano no tiene excusa alguna para andar en ignorancia de estas cosas y no puede ignorar el peligro que suponen los falsos maestros. Si no pasa capítulo 3, al final, versículo 17, el penúltimo versículo, que dice: así que, para concluir esta epístola, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo ya de antemano. ¿Por qué sabe de antemano? Porque Pedro ha pasado una epístola entera explicando acerca de los falsos maestros.
Así que dice, mira, ya que os lo he dicho, ya que lo sabéis de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que te animo esta mañana a examinar en tu corazón la influencia y o presencia de falsos maestros en tu vida. Estaba pensando cómo ilustrarlo. Y quiero que pienses, por ejemplo, en un microscopio. El microscopio coges y analizas la sangre, analizan todo tipo de cosas. Y miran aquello que no se puede ver a simple vista, pero que está allí. Y que puede causar enfermedad o falta de cosas que necesitas en tu cuerpo. Y lo analizan bien. Y Pedro analiza la situación y como si de un laboratorio se tratara, coge el microscopio de la palabra de Dios y analiza el estado de la sangre espiritual. Y nos anima a buscar el virus de la falsa doctrina. Y cuando él empieza a ver el microscopio y enfoca bien y pone el aumento correcto y se da cuenta, madre mía, lo que encuentra aquí. Y se enfada. Y se enciende en su corazón al ver lo que encuentra. Encuentra gente que satisface su propia lujuria, que desean la preeminencia, que niegan el evangelio, que arrastran a los incautos. Yo te animo a que tú cojas este microscopio y analices tu corazón. Analices tu vida en busca de estos patógenos, de estos virus que están presentes y pueden estar en tu vida también arrastrándote. Fíjate lo que le hemos leído aquí. Estaba pensando al leerlo. Que no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Y me ha venido a la mente, por supuesto, Valencia. Esas riadas y los coches. Un coche pesa mucho. Y no arrastraba un coche, no, arrastraban decenas de coches. La fuerza del agua. Y los falsos maestros es equivalente a esta fuerza que son capaces de arrastrar al creyente que anda despistado. Que va en su patinete eléctrico. ¿Has visto ese vídeo, no? Que va en patinete eléctrico por la barriada. ¿Has visto ese vídeo? ¿Vale? Y son incautos. ¿No te das cuenta que los coches son arrastrados? ¿Qué haces ahí en medio? Salte, ves al segundo piso, sube arriba. Y Pedro está diciendo, mira, de entre vosotros saldrán falsos maestros. Y con cuidado, ya lo sabéis de antemano, guardaos. Porque hay un peligro real. Hay un peligro real. Dice el versículo 18 de Pedro 2, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias la carne y disoluciones a las que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Así que en esta mañana vamos a hablar del juicio y del peligro sobre los falsos maestros. La semana que viene hablaremos un poquito de quiénes son estos falsos maestros, no por personas, sino qué características tienen, cómo identificarlos, son o no son creyentes. Esto lo dejo para la semana que viene. Y espero que esas palabras encuentren un lugar seguro en tu corazón. Así que el punto número 1 esta mañana es el juicio sobre los falsos maestros. El juicio sobre los falsos maestros. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y estas palabras, falso maestro, se dice muy rápidamente, son palabras que son fáciles de pronunciar, pero que tienen mucha importancia, muchísima importancia. Tú quieres ir al colegio y tú quieres que a tus hijos les enseñen la verdad, y por desgracia hoy en muchas cosas no lo hacen.
enseñan lo que cree el político de turno, ¿de acuerdo? Pero eso no es el tema, así que no voy a entrar ahí. Pero tú quieres que te enseñen la verdad, porque es en la verdad donde uno puede tomar decisiones apropiadas a la situación correcta. No quieres que te engañen. Si a ti no te dicen, volviendo a Valencia, que hay peligro real, pues tú no vas a tomar acciones reales para poder evitar el problema. Necesitas la realidad para tomar buenas decisiones. Y el falso maestro, a ser falso, por supuesto ya sabemos que enseña falsedades, medias verdades, que son mentiras, porque no se sujetan a la definición de verdad. ¿Qué es verdad? Aquello que se sujeta al 100% con lo que es, ha sido y será. Es lo que es, punto. ¿Es verdad o no? Si lo cambias, ya no es verdad. Tiene que ser al 100% igual. Así que un falso maestro sencillamente lo que hace es desdibujar la verdad y transmitirla como si fuese verdad. Pero Pedro deja claro que en este capítulo, que Dios aborrece a los falsos maestros y que no tendrá en poco a aquel que pertenezca a este grupo. ¿De acuerdo? Y pensar un poquito, porque hay muchos falsos maestros, muchísimos falsos maestros. Estamos tan acostumbrados a ellos que casi que ni nos consideramos. Pero toda religión que no sigue este libro al 100% es una falsa religión, dirigida por falsos maestros. Eso habla del 99% de las religiones, dejando el cristianismo verdadero, sin denominación, ¿de acuerdo? El cristianismo verdadero. Hay muchos falsos maestros, pero Dios lo tiene en cuenta, como veremos esta mañana. Piensa en cuántas religiones hay. ¿Cuántas pueden guiar realmente a la persona a la salvación? A menos que siga la palabra de Dios, ninguna de ellas. Y eso es grave, es muy grave. Porque la gente es sinceramente engañada por falsos maestros. Y siendo sinceramente engañados, no hay esperanza para ellos, salvo que alguien les predique la verdad y sean salvos. Y entonces sí. Pero si no cambia nada, la falsa doctrina produce muerte. Como dice el versículo 3, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que acerca del juicio, vamos a hablar nuevamente de la confirmación del pasado. Y Pedro nos da 3 ejemplos del pasado para ayudarnos a ver que si Dios no perdonó, tampoco lo va a hacer ahora con estos. ¿De acuerdo? Así que primeramente menciona a los ángeles que pecaron. Un pasaje un tanto conflictivo, porque la Biblia no es del todo clara al respecto, no da mucho detalle, y dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, tampoco va a perdonar a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho antes, este es un pasaje difícil de interpretar y voy a dar mi explicación aquí. Pero Judas 6 nos da un poquito más de detalle, pero no mucho más. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que aquí tenemos dos explicaciones, os he dado dos explicaciones posibles. Una es que aquí está haciendo referencia a la caída de Satanás y sus ángeles, donde Satanás desobedece, mejor dicho, se enorgullece y quiere tomar el lugar de Dios y arrastra consigo un gran número de ángeles. Pero entonces tenemos el inconveniente de que es difícil combinar el que estén atados o estén condenados ya en el infierno, como dice aquí en 2 de Pedro, y ponerlos aquí en la tierra como el príncipe de la potestad del aire y su influencia demoníaca en el mundo.
Así que esta explicación es un poco coja, a pesar de que tiene sus pros y sus contras. Después hay otra opción donde hace referencia a un brote especial de maldad angélica que generalmente se asocia con Génesis 6 del 1 al 4. ¿Qué ocurre en Génesis 6 del 1 al 4? Dice que los hijos de Dios, vamos a Génesis 6 para no decir palabras que no están, Génesis 6, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tampoco mucho detalle aquí, pero hay quienes piensan que lo que Pedro habla en 2 de Pedro capítulo 2 en cuanto a los ángeles es esta relación ilícita entre ángeles y mujeres. ¿De acuerdo? Así que es también una explicación que no tiene sus dificultades, que también tiene sus dificultades, pero sea como sea, el punto que Pedro trata aquí de decir es que, puesto que Dios no perdonó a tales ángeles que desobedecieron cuando pecaron contra Él, los humanos que pervierten su verdad tampoco podrán escapar de su venganza, del castigo. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Si Dios no perdonó, Él tampoco lo va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque están tergiversando aquello que Dios ha diseñado, aquello que Dios ha preparado. Y eso es peligroso. Y está hablando de esos falsos maestros, que están desviando, están haciendo que la gente se desvíe de la verdad. El número 2, el mundo prediluviano, antes del diluvio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y este ejemplo advierte que aunque el mundo entero esté envuelto en el pecado y la corrupción, el hombre no puede pecar impunemente. Si Dios no perdonó a aquellos, y fíjate que no hacía tanto que no me hubiese creado, y de que el hombre se desvía de tal modo que todo el mundo lo que hace es el mal. Bueno, pues muy equivalente a lo que ocurre hoy en día. Y Dios no nos tuvo por justos. Se cansó y dijo: hasta aquí hemos llegado. Ya está. Se acabó. Finito. No más. Y manda el diluvio. Y no un diluvio local. Hemos visto lo que hizo esta Dana en Valencia. Horrible. Pero lo que ocurrió en aquel entonces fue millones de veces peor. Fue un diluvio universal. Que el agua no llegó al primer piso. Llegó hasta el monte más alto, y ciertamente que solamente no habrían montes tan altos como los hay ahora. La tierra era distinta. Pero dice que el agua subió por encima del monte más alto. Los cielos fueron abiertos, el agua del abismo salió para afuera, y tanto de abajo como de arriba. Hizo un cataclismo mundial. Y dice que solamente 8 fueron salvos. Y si Dios no perdonó a aquellos de allí, tampoco lo hará con estos aquí. El castigo es seguro. Y el tercer ejemplo que da Pedro es en el versículo 6, capítulo 2, habla de Sodoma y Gomorra. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Antes, Sodoma y Gomorra
cuando aparecen al inicio, son ilustradas como lugares de tierra fértil. Eran lugares buenos donde vivir. Cuando Lot ve la tierra delante suyo y ve la otra parte, se queda con esta, porque era mejor. Verde, frondosa, perfecta para los animales, con llanuras extensas. No te diré paraíso, pero era un buen lugar, era fértil. Un lugar donde prosperar. Pero después la Biblia la muestra como un lugar de horrendo pecado, que Dios acaba destruyendo de un modo dantesco, donde el fuego desciende del cielo y arrasa con la ciudad de Sodoma y con la ciudad de Gomorra. Y Pedro dice, y si condenó con destrucción a Sodoma y a Gomorra, ten por seguro que estos falsos maestros no van a escapar. No es cosa liviana, ¿eh? No es cosa liviana enseñar falsa doctrina. Hay gente, yo lo veo por aquí, el cura del barrio pasa por aquí delante, con su sotana negra y su cosita blanca aquí, y falsa doctrina. Falsa doctrina. No es cosa rápida, ¿eh? Estamos acostumbrados. Los mormones están aquí al lado del Juan 23, falsa doctrina. Los testigos de Jehová, falsa doctrina. Los musulmanes, falsa doctrina. El hinduismo, falsa doctrina. Este hombre que se sienta ahí, falsa doctrina. Aquel que no cree nada, falsa doctrina. Aquel que, falsa doctrina. Cualquier enseñanza que no se sujete a esta palabra de Dios es falsa doctrina, falsa enseñanza. Y la gente sigue sus disoluciones, sus mentiras, arrastrados como una corriente que a menos que te sujetes, como hemos visto también en otros casos, a la cuerda que te tiran desde un balcón y te agarres ahí por tu vida. Y los vecinos se sacan para afuera al balcón y con la mano estirada, aguantados también con la cuerda, te cogen de la mano y te saquen de esa corriente maligna. Eres arrastrado irremediablemente a un destino eterno de perdición en el infierno. Esa es la realidad. Y es necesario que veamos la realidad por lo que es. Así que no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no pasará por alto el pecado, y si los ángeles que pecaron, el mundo antiguo y los habitantes de Sodoma y Gomorra sufrieron juicio, también aquellos que apartan a los santos de la verdad, aquellos que dañan a la iglesia de Cristo, también padecerán juicio. También padecerán juicio. Y aquí es donde Pedro está llegando. ¿Qué juicio? Pues mira, vamos a mirar 3 versículos aquí. El versículo 9 dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 12 y 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de sus justicias. Y el 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que no dejes de ver que el castigo es grande para aquellos que deciden pervertir el Evangelio. John MacArthur lo ilustra diciendo como los injustos son como presos en la cárcel que esperan la sentencia definitiva y el traslado a su destino final, en este corredor de la muerte. Eso es lo que Pedro está escribiendo aquí. No es liviana la cosa.
mientras ellos esperan este destino final, siguen acumulando más culpa. Pero un día habrá que enfrentar el gran trono blanco. Ese tribunal futuro donde Dios condena a todos los impíos de todas las épocas al infierno eterno, el lago de fuego. No es nuestro juicio, es el juicio de los impíos. Romanos 2, 3, 6 dice: ¿y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, quiero dar un toque positivo aquí, ¿de acuerdo? Porque eso es muy negativo. Y quiero dar la otra vuelta a la moneda y enfocarlo positivamente. Porque realmente podemos gozarnos en el juicio de Dios al encontrar refugio y esperanza en Él. Fíjate la justicia del juicio. Hay muchos salmos y muchos versículos donde podemos leer versículos tales como 74:10, Salmo 74:10, dice: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo? ¿Tú no has pensado alguna vez? ¿No te encoge el corazón al ver las noticias? Al ver a los políticos, al ver las atrocidades que se permiten y que se justifican hoy en día en nombre de la libertad, y que están sumiendo a la humanidad en mayor depresión todavía, si es posible? ¿No te preguntas qué está pasando aquí? ¿No hay nadie que tenga un poco de entendimiento, un poco de luces en el gobierno, en las alcaldías, donde permiten leyes que destrozan las familias? Hemos hablado esta semana en el coche con mi esposa un poquito acerca de ello. De la ridiculez, por no decir otra palabra, que tiene el contraste de abrir lugares en el cementerio, que es muy bonito, está bien hacerlo, para recordar bebés que no han nacido, y a su vez defender el aborto. Es para darse golpes en la cabeza. Es que dices, ¿cómo? A ver, los matas por una parte y te entretenes por la otra. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? Es absurdo. La absurdez humana. No saben qué hacer. Y lo único que hacen es tomar decisiones erróneas y estúpidas. Y dices, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo va a terminar esto? Salmo 94. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Qué no tiene más sentido? ¿Hasta cuándo? Bueno, el creyente no tiene por qué afanarse en clamar por justicia. La venganza, como el castigo, es de Dios. Y él dice, mira, si no escaparon, no va a escapar tampoco. No te preocupes, todo llega a su tiempo. Ahora es su tiempo de que ellos hagan y deshagan. Pero todo llega a su fin. Y el Señor está en control. Así que vamos a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor dice, tú tranquilo. Todo tiene su fin. Y yo estoy controlándolo todo. Si los de Zamora no escaparon, los de aquí no escaparon. Si los ángeles que cayeron no escaparon, estos tampoco escapan. No te preocupes. Déjame. Y el creyente puede tomar descanso y aliento. Y además vemos también el poder de preservar.
Porque en dos casos, de los tres que Pedro ha mostrado, Pedro enfatiza que Dios no se lo condena, sino que no castiga al justo con el injusto. De hecho, es que Abraham se lo propone a Dios cuando habla con él. Señor, ¿destruirás cuando hay justos ahí? Que no. Y Abraham, no, como va reduciendo el número, y va reduciendo el número, hasta que al final ya, bueno, pues sabes que voy, sácalo de ahí, porque va a destruir la acción, la va a destruir. Pero Dios es bueno para no castigar al justo con el injusto. Él tiene el poder de preservar. Su juicio no es inmisericordia con los justos. Tanto Noé y su familia como el justo Lot fueron protegidos de la ira de Dios. Y por eso el versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que hay consuelo en el hecho de que el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de en medio de toda esta barbaridad de falsa enseñanza que acecha a la vida del creyente. Así que no tenemos nada que temer. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tienen aquí en la pantalla la palabra tentación. Yo aquí, encontrándome aquí, la palabra tentación, en este contexto, la palabra peirasmos, habla de la idea de un ataque con intención de destruir. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Quieren destruirnos, pero sabe el Señor librarnos de ello. Y lo hizo con Noé y su familia, y lo hizo con Lot y su familia, y su esposa, que decidió mirar hacia atrás. Ahora quiero hablar también un poquito del peligro de estos falsos maestros, y quiero ir rápidamente por aquí, pero es difícil resumir todo este capítulo en una predicación, y voy a ir por encima, no me quiero detener mucho aquí, pero ciertamente Pedro da una descripción profunda y muy ilustrativa que nos ayuda a realmente darnos cuenta que yo no quiero estar bajo la influencia de estas personas. No, tú tampoco quieres. Nadie quiere estar. Y Pedro las califica muy bien. Son indeseables. Fíjate lo que dice Pedro. Voy a ir rápido por aquí, ¿de acuerdo? Versículo 3. Los califica como avariciosos y traficantes. Versículo 9 habla de que son injustos. Versículo 10, siguen la carne, andan en concupiscencia y desprecian el señorío de Cristo. Número siguiente, 4, atrevidos y contumaces. La palabra contumaz significa uno que, dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. Son egoístas. Tienen por delicia gozar de deleites, versículo 13. Son inmundicias y manchas entre los santos. Se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, versículo 14. No se sacian de pecar, versículo 14. Son codiciosos. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Versículo 18. Hablan palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencia. Son esclavos de corrupción. Son como perros que vuelven a su vómito, a la puerca o la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Te das cuenta de cómo describe Pedro al Papa de Roma? Al falso maestro. Es aquel que no
se sujeta a la verdad y que arrastra a todo el mundo, incluso a los creyentes que verdaderamente habían oído del error. Son palabras duras, son serias. Son indeseables y también son falsos. En el siglo I, vimos otro día también, introducen encubiertamente herejías destructoras. Lo que hacen no es claro, nada claro. ¿Por qué pongo la Coca-Cola aquí al lado? Está buena. ¿Sabes que por lo menos lo que dicen, la fórmula de la Coca-Cola es secreta? Y muchas veces la han intentado imitar, pero ninguna igualada. A mí me gusta la Coca-Cola, más que ninguna. Está cara, últimamente está muy cara, ya es como que ya, de vez en cuando sí, pero ya no es como antes. Pero es secreta. Y dicen, bueno, y no quieren que nadie sepa la fórmula para que no la puedan imitar, copiar, igualar. Y realmente no conozco ninguna bebida como la Coca-Cola que, a pesar de tener el mismo color, un nombre similar, como la Pepsi, por ejemplo. A mí la Pepsi no me gusta. Bueno, todos. Sí, bueno, azúcar, todo tiene azúcar, pero bueno, ya por azúcar al menos. A mí me gusta el saborcito, las burbujitas, en fin. Pero hice una encuesta en La Rana, ¿no? Aquí en Tarragona hace un tiempo, y era de la Pepsi, y ponían, no sé, 3 o 4 vasos ocultos, y había una Coca-Cola y la Pepsi nueva que tenían y tal. Esto Pepsi seguro, y la Pepsi seguro. El sabor es diferente. A quien le gusta, a la gente le gusta Pepsi y le gusta, perfecto, no pasa nada, ¿no? Pero que la Pepsi intenta copiar el original, ¿de acuerdo? Y no pueden porque no tienen la fórmula. El evangelio que te pueda predicar, el otro evangelio que te pueda predicar cualquier falso maestro, puede parecer al original, puede apelar al original, pero muchas veces imitada, nunca igualada. ¿Por qué? Porque el evangelio solamente hay uno. Y entonces si corresponde al evangelio, es el evangelio. No hay otro evangelio, como Pablo dice. Estoy maravillado de que os habéis apartado a otro evangelio. No es que haya otro, pero ¿qué estáis siguiendo? ¿Qué hacéis? Esto no corresponde a la verdad. ¿Quiénes? Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué? Porque estabais siendo la verdad. ¿Por qué seguís a otro evangelio? No que haya otro, pero ¿por qué sigue otro evangelio? Aquí está el original. La Coca-Cola. Son falsos. Y te venden como bueno algo que no es real. Son seductores. Te seducen. Dice, versículo 18, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿Sabes por qué son peligrosos? Porque te ofrecen aquello que tú quieres escuchar. Le ponen azúcar al veneno. Y así gusta más. Y así el mal sabor no aparece por ahí. Y ofrecen lo que el pueblo quiere escuchar. La palabra seducir, de leazo, significa atraer o inducir a alguien a pecar. Y una persona es tentada, como dice Santiago, cuando es atraída y seducida por sus propios malos deseos. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que lo que hacen sencillamente es, a ver, yo sé que a la gente le gusta esto. Esto me da igual. Lo que quiero es que venga. Yo quiero tener gente. Así que yo dejo esto de lado y vamos a hablar del amor. Vamos a hablar de la popularidad, de las riquezas, de que la gente se sienta bien. Vamos a hablar de ayudar a la sociedad, de ser promotores del bien. Suena bien,
siempre y cuando no dejes el evangelio de lado. Porque ¿de qué sirve al hombre ganar el alma, ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué te sirve darte por los demás sin amor? No es otro día. Sin amor verdadero. Claro, no es el amor cuando tú ayudas a un pobre y lo dejas sin el evangelio. Realmente no es el amor. Si no hablas del pecado, pues no quieres aprender. No, esta palabra aquí no se menciona. O cuando coges la mentira, y como hacen tantos, no es tan malo. Pero el Halloween es tan malo. Es bonito. Te disfrazas y coges caramelitos y no pasa nada. Somos creyentes. Vamos a aprovechar esta oportunidad para aplicar el evangelio. Me voy a vestir de calavera y como muerte te voy a enseñar cómo vivir en la luz. Bueno, pues me da que hay un poco de veneno por ahí metido, que ha sido infiltrado de algún modo, ha sido justificado de algún modo, y empezamos a ver las cosas que están mal como bien. Y por no ofender, pues no decimos nada, pero bueno, quizás que Satanás es muy astuto y es capaz de hacernos jugar con aquello que no es jugar. Y así con tantas cosas, ¿no? Menciono esto porque justamente pues hemos celebrado, ha sido a Halloween, no hemos celebrado. Pero muestran que, o hacen pecar, muestran que pecar parezca atractivo y no pecaminoso. Que sepa bien hacerlo. Y no hacen que nuestros sentidos estén despiertos. Sencillamente nos amoldamos al mundo. Son seductores. Son crueles. Son crueles. Son peligrosos porque prometen algo que ni siquiera ellos tienen ni pueden conseguir y mucho menos proporcionar. Prometen libertad. ¿El mundo quiere libertad? No, y por libertad vamos a permitir todo. Y por ese nombre, libertad, por esa palabra libertad, todo el mundo se ha esclavizado. Porque no digas nada en contra de ellos. Ellos mismos están sujetos a psicólogos y a psiquiatras y antidepresivos en nombre de la libertad. No, déjalos que se vean como quieran, son niños, son niñas, da igual, niñes. No, los niños, no se hagan ofendas. Y esclavizan a los niños o a las niñas. Niñes no existe. Niños o niñas a una vida de esclavitud. Esclavitud al pecado. Esclavitud a las pastillas, a la depresión, a estar cogidos por un sistema podrido en nombre de libertad. ¿Qué libertad? Dios les da libertad, pero se esclavizan más en el pecado. Jesús les dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿cómo te van a engañar? Pues diciendo que lo que hacen está bien, que es divertido, que vas a ser libre, que quién te va a decir a ti que no lo hagas. Si a ti te gusta, pásalo bien. Si te quieren engañar, dice la Biblia, no consientas. Y el 18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Sabes qué? Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. La verdad. No la falsedad de los maestros falsos. La verdad del Evangelio, donde hay verdadera libertad. Pero no. Ellos son crueles. Porque no son libres y quieren esclavizar a aquellos que quizás sí que han sido libres. Y están ahí como esa calavera, sugiriendo el oído para esclavizar a las personas. Así que el cristiano no tiene excusa alguna para andar en ignorancia de estas cosas y no puede ignorar
el peligro que supone los falsos maestros. Te animo a que examines tu corazón y busques por la presencia de estos patógenos, de falsos maestros, de influencias en tu vida que quizás te estén apartando del camino recto de la verdad, y que busques solución a ello, que busques arrepentimiento ante Dios, que te apartes. ¿No querrías tú sacar un virus de tu cuerpo si pudieses? Si lo ves ahí en el microscopio y lo ves allí, ¿no querrías tú unas pinzas sacarlo así y ya eliminarlo? Bueno, pues si no puedes. Si hay algún patógeno en tu vida que te está haciendo desviar de la verdad del Evangelio, si ese tiene nombre y apellidos, por supuesto, apártate de él. Pero hay muchos otros patógenos en la vida que os apartan de la verdad. Tenemos que examinar tu corazón y busques ese perdón de Dios y la restauración, para que tú no caigas también en ese peligro de ser arrastrado por una corriente de otro modo imparable. Señor, pido que tú